Vamos a hacer jabón. Para poder hacer jabón necesitamos los siguientes materiales: una báscula, botes de plástico, gafas de seguridad, moldes, guantes, recipiente de plástico, 165 ml de agua, 65 gramos de sosa, aceite usado, papel de periódico, probeta graduada, una jarra medidora, una cuchara de palo. Colorante y esencias son opcionales y nos olvidaremos de un embudo. Para realizar el jabón deberemos tomar las siguientes medidas de seguridad: unas gafas de seguridad, unos guantes, una mascarilla, unos periódicos para poner en el área que vamos a utilizar y testar en un sitio ventilado. Primero deberemos pesar la sosa. Utilizaremos 65 gramos de sosa, 175 ml de agua y 500 gramos de aceite usado. A continuación meteremos el agua en un recipiente. Después, poco a poco, iremos añadiendo la sosa, disolviéndola en este. Una vez disuelta la sosa, notaremos que el recipiente se calienta. Es muy importante no inhalar los vapores que desprenderá la mezcla una vez se caliente el recipiente. Cuando la sosa esté totalmente disuelta, añadimos el aceite usado, limpio de impurezas poco a poco, sin parar de remover y moviendo siempre en el mismo sentido. Si se para de remover o se cambia el sentido, se corta y no se completa la reacción. En este proceso dura alrededor de 40 y 45 minutos. Notaremos que el recipiente ya no está caliente y la mezcla será espesa. Esto se debe a que ya está empezando a suceder lo que llamaríamos el proceso de saponificación. Este consiste en la obtención de jabón partiendo de un triacilglicérido y una base fuerte. En este caso, la base fuerte que utilizaríamos sería la sosa. La reacción hace que se produzca una molécula de glicerina y otra que sería el jabón. Una vez tengamos la mezcla espesa, podemos añadirle opcionalmente esencias para que huela bien, colorantes si queremos el jabón de algún color en especial o suavizante. Una vez tengamos lista la mezcla, iremos metiéndola dentro de los vasos de yogur con la ayuda de un embudo. Después de 2 días se puede cortar en trozos más pequeños con un cuchillo afilado o un cúter, porque el jabón aún no está curado. Luego, alrededor de 30 o 40 días, el jabón está totalmente curado y puede utilizarse.